Nos toca ahora conversar con otro de los precandidatos a intendente que va a haber aquí en Bahía Blanca. Vas a estar encontrando su boleta en el cuarto oscuro en estas elecciones PASO en agosto. Se trata de un referente de la izquierda, Emiliano Fabris, de Política Obrera, una fuerza de orientación trotskista que lleva como candidato a presidente a Marcelo Ramal, ex legislador porteño. ¿Qué tal, Emiliano? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Emiliano, sos uno de los candidatos más jóvenes, si no me equivoco, el más joven de los precandidatos a intendente. Sin embargo, ya tenés un recorrido en política, no es tu primera elección, no es tu primera candidatura, pero quizá para quien no te conoce, para quien te escucha por primera vez, contanos un poco quién es Emiliano Fabris y por qué una candidatura desde Política Obrera. Bueno, sí, es cierto. En el año 2015 yo fui candidato a intendente en aquel entonces por el Frente de Izquierda. Uh-huh. Yo milito más o menos desde el año 2010. Decíamos que éramos la generación de Mariano Ferreira, es decir, el militante del Partido Obrero que murió asesinado en manos de una patrulla sindical, por lo cual estuvo preso José Pedraza de la Unión Ferroviaria. Bueno, estuve militando en la universidad, fui asambleísta universitario, fui parte del Centro de Estudiantes de Humanidades durante mis estudios de la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, después me dediqué a la docencia y participo activamente de la vida sindical del SUTEBA. ¿Vos sos profe de historia? No, yo soy profe de administración y economía. Ah, mirá. Estudié historia, pero concluí mis estudios en esa rama. Ahí va. Y en el sindicato, bueno, soy delegado de una de mis escuelas y congresal, de una lista, digamos, de oposición a la conducción local. Bien, o sea que tenés una militancia en varios ambientes, militancia estudiantil, militancia sindical y militancia política. Sobre eso también te quiero preguntar, vos empezaste tu militancia en el Partido Obrero, esto ya lo charlamos un poco en la elección anterior, pero para que la gente entienda y quizás surge alguna confusión con los nombres, Partido Obrero, Política Obrera, las siglas son las mismas y eso tiene una explicación, no es que traten de copiarlo, sino que ustedes vienen del Partido Obrero, fueron expulsados y hoy están fuera del Frente de Izquierda, ¿verdad? Claro, somos PO, digamos, pero Política Obrera, que en realidad es el nombre original del Partido Obrero. El Partido Obrero fundó Altamira y otros compañeros en la década del 60, después fue ilegalizado por la dictadura militar. Sí. Y en el 83 hubo que volver a legalizar el partido y ahí adquirió el nombre de Partido Obrero. Ajá. Nosotros en el año 2019, efectivamente, en el Partido Obrero hubo una discusión y el estatuto del Partido Obrero contempla la posibilidad de conformar tendencias, corrientes internas, de manera que en caso de que haya un debate y demás, no se rompa el partido. O sea, una disidencia institucional, le podríamos Una decir. disidencia partidaria, que es una tradición del socialismo, no es algo inventado por nosotros. Claro. Lo que sucedió es que al poco de constituirse la tendencia, de presentar un documento que estaba liderado por Jorge Altamira y Marcelo Ramal, fuimos sumariamente desplazados del Partido Obrero. Es interesante porque, digamos, lo que estábamos discutiendo en aquel entonces, bueno, a la fecha se ha intensificado notablemente. Nosotros estamos caracterizando que en la Argentina asiste, la Argentina y el mundo, a un cataclismo monumental. Tenemos un mundo atravesado por una guerra imperialista, que es una matanza, una tragedia humanitaria, la amenaza permanente de utilización de bombas atómicas, crisis financieras cada vez más recurrentes, una pobreza monumental y, bueno, la pobreza del 40% Sí. en la Argentina. Sí. Crisis en todos los partidos que están haciéndose trizas, pulverizándose, dividiéndose, la crisis en la justicia. Bueno, hay una crisis en el aparato estatal que además es un Estado quebrado, porque está en default. Sí. Lo que se discute permanentemente es cómo renegociar, cómo volver a pagar, pero está quebrado. Entonces, la próxima tarea de quien sea el próximo gobierno es cómo seguir pasando esa quiebra a los trabajadores. Esto es lo decisivo de este momento, te diría, digamos. Eso ya lo estamos pagando hoy con una inflación muy fuerte, con recortes, pero se viene algo más fuerte todavía.
Eso fue lo que entendemos que el FMI le bajó una línea clara a prácticamente todos los partidos y especialmente a, bueno, lo que era el Frente de Todos, después era un frente opositor de Unión por la Patria, bueno, digamos que tenía un candidato, otro candidato. Finalmente prevaleció aquel que se entiende que va a ser el que mejor pueda dominar una corrida cambiaria y todo lo que sea el acuerdo con el FMI, me refiero a Massa. Entonces, acá lo fundamental es discutir el problema del salario, de la precarización laboral, es decir, la violación sistemática de los convenios colectivos, el trabajo negro monumental que hay, precario, cooperativizado, tercerizado, las jubilaciones, es decir, las asignaciones familiares, y vincular esto a la lucha que los propios trabajadores están desenvolviendo, ¿no? Es decir, el norte marca un camino. Jujuy, Salta también, porque fíjate, hubo elecciones donde renovaron los gobernadores. Sí. Y al poquito tiempo tuviste una huelga docente autoconvocada en Salta y otra huelga docente en Jujuy, que terminó en una gran rebelión a raíz de esta reforma, digamos, represiva del gobernador Morales. Sí. Entonces, esto es un momento crítico para el mundo del trabajo y nosotros pensamos y vamos a batallar en esta campaña electoral para ofrecer una salida de tipo socialista. Es decir, una medida de fondo. Un aspecto por ahí destacado de la campaña es el señalamiento de que si nosotros llegáramos a ganar, convocaríamos una asamblea constituyente libre y soberana. No la que armó Morales amañada en Jujuy, sino libre y soberana, con constituyentes electos, revocables, y que discutan la reorganización de todo. Nosotros comenzaríamos por discutir la impugnación de la deuda pública, porque es el gran colador de la riqueza en Argentina. No se puede entender, ni hablar, ni siquiera opinar, en mi opinión, ¿no? Me refiero a los distintos candidatos y demás, sobre los problemas que estamos sufriendo porque el hospital municipal está saturado, lo mismo pasa con el PENA, cierran las salas médicas, las escuelas se cae el cielo raso, es decir, el derrumbe de las condiciones de vida, si no discutimos esta cuestión, porque no hay presupuesto. Ahora, esta caracterización que vos haces, ¿no es un poco común a todos los sectores de izquierda? Política obrera, el conjunto de los partidos que integran al Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, al Nuevo Más, o quizá yo viéndolo de afuera me estoy perdiendo algún matiz. Digo, ¿por qué yo sí comparto esta visión que vos esbozás? ¿Por qué votaría Política Obrera a Marcelo Ramal y no, por ejemplo, a Manuela Castañeira o a alguno de los candidatos del Frente de Izquierda Unidad? Bueno, ¿Qué es lo específico? Yo te diría que, digamos, desde ya que el oyente y demás vaya y busque los planteamientos del MA, de las otras fuerzas, a ver con qué se encuentran. A ver si se encuentran con planteamientos de carácter político. Es decir, uno lo que ve es una fuerte autoproclamación, es decir, nosotros somos la salida, como si fuera tan sencillo, decir, bueno, somos la salida, acordate de que somos la salida, entonces vas y nos tenés que votar en las elecciones. Casi como un cheque en blanco, decís. Claro, no, la verdad que eso es una vulgaridad. La lucha política contra el capitalismo es una lucha descomunal que requiere muchísimo debate. La interna, por ejemplo, que tiene el Frente de Izquierda, sí, es por cargos en las listas y eventualmente en alguna que otra banca. Es una interna que está adquiriendo matices y características, diría, feroces. Por ejemplo, Conte va a las radios y dice que el PTS es una sucursal del kirchnerismo. Ah, bueno, no lo había escuchado. Claro, sí. Dice que es una sucursal del... Sabiendo que después de agosto tienen que estar todos juntos. Claro, entonces, ahora, ellos se abroquelaron con, por ejemplo, el MST. El MST es un partido que hasta hace muy poco era aliado de Luis Juez, el candidato macrista de Córdoba, ¿no es cierto? Mira, no sabía. Entonces, es realmente un cambalache. Así que bueno, yo digamos lo que llamamos que se busquen las propuestas de cada uno y bueno, se atiendan. Lo que a nosotros nos distingue es la fuerza de querer presentar un planteamiento político, una orientación general. Ajá. Dentro del cual también incluimos la importancia de las huelgas generales que se están desarrollando ahora. Porque, en definitiva, esta situación tan dramática
plantea la necesidad de una intervención de tipo histórica. Es decir, ante una crisis tan grande, la respuesta tiene que ser de igual magnitud. En ese punto, digamos, queremos ser lo más claro posible y, bueno, esto requiere de una organización independiente de la clase obrera y todas las cuestiones que tengan que ver con el poroteo, digamos, se convierten en algo hasta tóxico para el trabajador. Entonces, entendemos que eso no es el camino y por eso también hemos decidido presentar nuestra lista en forma independiente. Te escucho hablar de temas nacionales, tu caracterización por ahí tiene que ver más con lo nacional y lo internacional, y vos sos candidato a intendente acá en Bahía Blanca. ¿Cuál es tu visión de lo que sucede en Bahía Blanca, de la especificidad, digo, más allá de que podemos hablar de la inflación, el desempleo que sigue existiendo, la pobreza, cuestiones que son generales a nivel país, pero de las especificidades de Bahía Blanca? ¿Vos qué propuestas te gustaría llevar en el caso que vos o alguien de tu fuerza tuviera representación institucional? Bueno, primero te digo lo siguiente, digamos, me parece fundamental que cada partido exponga su estrategia, su perspectiva general. Porque vos vas a encontrar que muchos zanatean sobre esto, sobre el otro, pero al momento de decir, bueno, ¿cómo vamos a ejecutar esto? Por ejemplo, con el acuerdo con el FMI que se viene. Imposible. No tiene lugar. Es simplemente bla, bla, bla. Dicho esto, desde ya que tenemos que atender a las problemáticas que se van manifestando fuertemente por ejemplo, en Bahía Blanca. En nuestra lista, bueno, tenemos muchísimos docentes que sabemos muy bien la problemática. Vos me vas a decir, bueno, pero la problemática de la educación es provincial. Efectivamente, es el gobierno provincial, pero hay una situación que tenemos que empujarla. Es decir, en las escuelas se están derrumbando, están copadas por las ratas, hay que pelear porque se incrementa el presupuesto en forma inmediata. Y el presupuesto para la educación tiene que ser el presupuesto que se necesita. No sé si me explico. Se habla mucho del porcentaje, el 6% del PBI, que se cumple, no se cumple. La realidad es que hay que hacer una evaluación que ya la docencia lo ha hecho muchas veces. Los relevamientos que se han hecho en las escuelas públicas son permanentes. A partir de esas necesidades, decir, bueno, ese es el presupuesto que se necesita. Es el método que nosotros tenemos, ¿no? Que los trabajadores, por ejemplo, de educación, discutan, ¿no es cierto?, elaboren y definan un plan sobre cómo vamos a salir adelante, por lo menos en los primeros pasos. Te diría que si hay más presupuesto para las escuelas, la educación va a mejorar muchísimo. Pero, por ejemplo, con el caso de educación y de la cuestión edilicia específicamente, está este fondo educativo que viene de nación y de provincia, que tiene un piso de lo que se debe utilizar en esto que vos decías, ¿no? Que es una demanda existente, de larga edad. Sin embargo, tenemos una gestión local que a Bahía Blanca no nos alcanza con gastar el 50% de fondo, llevémoslo al 70, llevémoslo al 80, lo que sea, que impugna esto que vos decís, ¿no? Que por ahí ese 80, 90 o 100 sigue siendo poco y ustedes siguen pidiendo más y está bien, pero ya estamos un paso más adelante. O no lo ves. No, a ver, todas las partidas presupuestarias que ya existen y que son para educación tienen que ir para las escuelas, desde ya. Esto sí viene de larga edad, utilización de este fondo que es muy pequeño, en su momento tenía otro carácter para asignarlo, había una comisión. El Consejo Deliberante, la Comisión de Control, sí. Después volvió en manos del Poder Ejecutivo. Sí. Desde ya que vamos a pelear porque lo que ya exista como partida, pero también tengo que advertir que como eso está bajo el control cerrado de quien sea el oficialismo, bueno, hay una pelea. Es decir, los docentes estamos movilizados por que aumente el presupuesto para, entre otras cosas, ¿no? También está el problema salarial, porque ese también es un problema bahiense que, digamos, ¿cómo lo vamos a hacer de la intendencia? Bueno, tenemos que pelear porque aumente el salario para todos los trabajadores, porque es lo que te organiza la vida en primer lugar. Después, obviamente que, por ejemplo, lo mismo que te comentaba para educación, tiene que hacerse con la salud pública. Tenemos 2 hospitales públicos, uno provincial y otro municipal, absolutamente colapsados, sin recursos humanos, sin infraestructura mínima. Hay 4 camas en la guardia pediátrica del hospital municipal. En la guardia del Hospital Pena carecen de materiales, de equipos necesarios para atender. Eso es dramático. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que decir cuáles son las necesidades
para atender la salud pública de la población en Bahía Blanca. Entonces, por ejemplo, se ha cerrado una sala médica en Villa Nocito. Sí, una de tantas. Sí. Entonces, hay que invertir las prioridades. Otro tema más, la vivienda. Tiene que ver mucho con la cuestión salarial. En nuestra opinión, un alquiler, un crédito para una vivienda no debería superar un 15-20% como máximo de los ingresos de una persona. Porque si no es confiscatorio. Es decir, es confiscar una parte de tu vida para tener una casa. Y encima los dramas de las estafas de los planes de vivienda y demás que han sucedido en Bahía Blanca. Sí, un condimento más. Ahora, en Bahía Blanca hay tierra, hay vivienda, hay que hacer un relevamiento y toda la tierra que esté ociosa, esté destinada a la especulación inmobiliaria, porque eso es lo que sucede, o sea, se reserva la tierra especulando. Sí. La especulación empuja mucho el valor del metro cuadrado. Bueno, ahí hay que imponer un gravamen. Es decir, hay que instalar una tasa, es decir, impuestos para que el suelo ocioso se empiece a gravar y eso se utilice para un plan de vivienda. Hacer que sea más cara tener la tierra ociosa o una vivienda ociosa, ¿a eso te referís? Que el Estado confisque a ese terreno ocioso. Bien, bien. Ese Estado no lo va a hacer ni Moirano, ni Subiera, no sé si me explico. ¿Se entiende? Es decir, es una pelea que tenemos que dar los trabajadores. Nosotros no le exigimos nada a ellos porque denunciamos que ellos gestionan las migajas del ajuste que quedan para el presupuesto de Bahía Blanca. Ahora, al mismo tiempo, con la especulación inmobiliaria no se meten. Con la superganancia del puerto, del polo petroquímico, tampoco se meten. Porque hay una riqueza importante que se podría imponer impuestos progresivos y utilizar parte de ese presupuesto para la obra pública en Bahía Blanca. Yo ahí te doy en parte la razón, un poco diciendo también, sabiendo el superávit que hubo en la última rendición de cuentas, sobró un montón de plata que bien se podría haber utilizado en esto que vos señalás. Me parece que además de la plata falta la voluntad política. Me imagino igual que coincidís en eso. Nos quedan, Emiliano, 3 minutitos, te pido brevedad, lo seguimos charlando otro día. Si no, hay algo que se dice hace un tiempo, que los jóvenes votan a Milei. Si nos vamos 10 años atrás, era la izquierda y un sector del kirchnerismo quienes peleaban, digamos, por decir, bueno, los jóvenes nos votan a nosotros. Hoy Milei dice que los jóvenes lo votan a él y que si votaran los sub-40 él podría reformar la Constitución porque 2/3 de los jóvenes lo votan. ¿Es tan así esto? Bueno, mira, yo soy docente y doy clases a alumnos de 16, 17, 18 y adultos. No me he topado con esa realidad. Ajá. No es que me están todos los alumnos, o una mayoría de los alumnos, o siquiera una parte significativa de los... ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, Milei es un fenómeno que ha tenido un fuerte inflador de algunos medios de comunicación y, por supuesto, de algunos grupos financieros. Porque, en definitiva, los partidos que nosotros decimos patronales representan intereses económicos muy definidos. Ciertos fondos internacionales son los que en principio bancaban a Milei. Ahora los tenedores de la deuda pública nacional están con Massa. Eso te vas a dar cuenta porque ahora subieron las cotizaciones en las bolsas después de la candidatura de Massa. Algo que no estaba sucediendo con candidatos oficialistas. También tiene que ver con que Bullrich dijo que si ganaba ella no iba a pagar la deuda en pesos. Yo me asustaría. Una parte del sector financiero dijo, bueno, pero Bullrich, no te apoyamos en esa. Sí. Emiliano, te puedo interrumpir porque estamos llegando al final del programa. Seguimos charlando en otro programa. Emiliano Fabris, precandidato a intendente por Política Obrera, una de las fórmulas que se está presentando en estas PASO 2023.